Vamos a comenzar a trabajar con SolidWorks. Esta es la pantalla de inicio que se abre cuando abrimos el programa. Y SolidWorks nos da para elegir qué tipo de archivo es con el que queremos trabajar. Tenemos pieza, ensamblaje y dibujo. Dibujo vendría a ser cuando ya queremos armar el plano con las vistas y con las perspectivas isométricas o cualquiera de las perspectivas que tengamos configuradas en una hoja. El ensamblaje es cuando ya tenemos varias piezas modeladas y queremos montarlas en un producto. Y el archivo con el que siempre iniciamos es el de pieza, ¿sí? Nosotros vamos a necesitar hacer un archivo diferente por cada pieza que realicemos para armar un producto. Seleccionamos la opción y se nos cargan las barras de herramientas. Debemos tener en cuenta que en SolidWorks siempre vamos a tener del lado izquierdo aquí el árbol de operaciones y siempre se nos va a habilitar cada vez que utilizamos una herramienta todas las opciones de esa herramienta. Pero mientras nosotros no tengamos activo ninguna herramienta, lo que vamos a ver es todo el historial de lo que hemos realizado. En este momento, como todavía no realizamos ninguna operación, lo que aparece es para poder seleccionar el origen, es decir, el punto donde se nos cruzan los ejes X, Y y Z, las vistas o planos en los cuales nosotros podemos elegir realizar el croquis para empezar a dibujar, y tenemos vista lateral, planta y alzado. Vamos a cambiar desde aquí la vista, así las podemos visualizar. Si yo elijo vista lateral, planta, que vendría a ser lo mismo que vista superior, y alzado, que vendría a ser lo mismo que vista anterior. Y de esa forma tengo un plano en cada eje. Sobre estos planos es donde debo comenzar a dibujar mi pieza. Y después, a medida que nosotros vayamos realizando distintas operaciones, se nos van a ir agregando aquí paso a paso todas las cosas que hagamos, ya sea en 2 dimensiones como en 3 dimensiones. Y esto es lo que nos va a permitir después editar nuestro dibujo y aprovechar las características del diseño paramétrico. Es decir, si nos equivocamos en una dimensión, vamos a buscar aquí en el árbol de operaciones la operación que queremos modificar la medida, la editamos y todo el diseño se adapta a esa nueva medida. No es que tenemos que borrar hasta llegar a ese punto y comenzar de vuelta. Luego en la parte superior tenemos las barras de herramientas, que las que nosotros vamos a utilizar en principio va a ser la de croquis, donde van a estar todas las operaciones que realizamos en 2 dimensiones, y una vez que tenemos un croquis hecho, pasamos a las de operaciones, donde tenemos las operaciones de 3 dimensiones. ¿Sí? Acá vamos a extruir, a hacer revoluciones, a recubrir y demás, para que esos planos bidimensionales que hicimos en el croquis pasen a ser un objeto 3D. Y luego cuando llega el momento de realizar ensambles, se nos va a habilitar una nueva barra de herramientas para los ensamblajes, que ahí tenemos las opciones para poder unir las piezas y configurar la vista de ese ensamble. Del lado superior del plano donde nosotros vamos a dibujar, este rectángulo que nos queda aquí en el centro es el espacio donde nosotros vamos a dibujar. Y en el centro, en la parte superior, nosotros tenemos aquí una serie de herramientas de visualización. Tenemos el zoom, pero que siempre, como en casi todos los programas de dibujo, podemos usar la ruedita del mouse para alejarnos y acercarnos. Si no, tenemos aquí para elegir la herramienta. Después tenemos para elegir de qué vista queremos ver el modelado, porque si bien nosotros vamos a poder orbitar presionando la rueda del mouse y poder girar la vista del objeto, nosotros desde aquí podemos elegir si queremos verlo en alguna de las 6 vistas del objeto, o si queremos la perspectiva. Tenemos opciones de 3 perspectivas axonométricas: isométrica, dimétrica y trimétrica. La que usamos siempre es la isométrica, que es la que nos permite ver 3 caras del objeto con la misma importancia. Luego tenemos
para poder seleccionar los distintos elementos. Fíjense que acá tenemos ver los planos, ver los ejes, ver el sistema de coordenadas. Eso es lo que ya viene por defecto, ¿sí? Ver anotaciones, ver croquis. Si nosotros queremos modificar que alguna de estas opciones no queremos verla o queremos agregar, por ejemplo, ver la rejilla, ¿sí? Lo manejamos desde aquí. Y en el estilo de visualización nosotros podemos elegir si queremos ver las figuras sombreadas con aristas, solo el sombreado sin aristas, sin líneas ocultas, es decir, solamente vemos los contornos de la figura que quedan a la vista, con las líneas ocultas visibles, entonces nos van a aparecer en trazo punteado las líneas ocultas, y estructura lámica, es decir, vemos todas las líneas del objeto sin diferenciar las que son visibles de las que no. Desde aquí nosotros podemos seleccionar cuál de ellas queremos utilizar para visualizar el elemento que estábamos dibujando. Del lado derecho nosotros tenemos una serie de opciones que nos permiten, por ejemplo, elegir los colores de los elementos, elegir las vistas y demás. Pero por lo general esta ventana la tenemos plegada porque no son elementos que utilicemos muy seguido. En la barra superior nosotros tenemos los menús habituales, el menú de archivo, desde donde vamos a tener la opción de hacer un nuevo archivo, abrir reciente, guardar como, y tenemos el menú de edición, ver, insertar, herramientas, ventana y después los accesos rápidos a estas. Lo que sí debemos tener en cuenta es este semáforo que nos indica cuando ha pasado más de determinado lapso de tiempo, que eso puede estar configurado en el programa, pero por lo general son un par de minutos, sin que guardemos las modificaciones. Es un recordatorio para que guardemos y siempre nos va a aparecer en la esquina inferior también un mensaje, ¿sí? Porque es muy importante ir guardando los cambios que vamos realizando para no perderlos por cualquier inconveniente que pueda haber en el software que se nos cierre. Así que cuando esto se pone rojo es porque hay que presionar el botón de guardar.